Así que estamos esta noche en esta masterclass del dato al impacto con Felipe Soto Santibáñez. Vamos a primero a recordarles que dentro de nuestra red Impacta Data tenemos al grupo de embajadoras y el grupo de trabajo de proyectos de datos con impacto social, lideradas por Liana Rodríguez, pero lamentablemente pues por su situación familiar, en una circunstancia de hoy, no puede estar, pero queremos también escuchar a una de las experiencias de nuestras embajadoras que estuvo en estos proyectos con impacto social, como es nuestra embajadora Lisette Herrera. Nuestra embajadora estuvo con la Fundación Futuros para el Tenis y yo les voy a dejar tres preguntitas para que ustedes escuchen la experiencia de Liz y luego pues iniciamos nuestra presentación. Buenas noches, Liz. Así que Hola. gracias por estar en este momento y darnos la oportunidad de conocer tu experiencia y tu participación en el proyecto. Te voy a dejar tres preguntitas y tú pues libremente pues con tu experiencia nos comentas. Primero, qué te motivó a sumarte como practicante en el proyecto de datos con impacto social junto con esta fundación llamada Futuros para el Tenis? Luego también nos puedes comentar cómo describirías tu experiencia durante el proyecto y después del proyecto, porque también, pues, también hay experiencias posteriores a eso. Y el tercero, pues, un consejo. ¿Qué consejo le darías a otras embajadoras que desean atreverse a liderar o a participar en estos proyectos con impacto social? Así que cuéntanos, Liz. Adelante. Bueno, buenas noches, chicas. Siempre un gusto Hola. verlas a todas. Bueno, en cuanto a mi experiencia con los proyectos de impacto social, fue espectacular. Haría proyectos de por vida. Es algo que te llena muchísimo. Cuando me asignan, me preguntan si yo quiero realizar este proyecto con la fundación. Al principio, obvio, me dio mucho miedo, el terror, pero yo había decidido que quería realizar, porque yo decía, claro, ya hice el bootcamp, y ahora la vida real, ¿qué? Entonces siempre tenía esa inquietud de materializar los conocimientos que había adquirido dentro del bootcamp. Y se da esta oportunidad de trabajar con la Fundación Futuros para el Tenis. Bueno, al principio yo sí acepto, yo voy a hacer el proyecto. Bien, pero cuando ya llega la realidad, yo digo, bueno, ya dije que sí. Tenía muchas cosas que hacer, pero ya dije que sí. Cuando investigo sobre la fundación, de lo que era su misión, su visión, sus valores, me enamoré de la fundación. Yo dije, aquí yo siento que se puede realizar un trabajo, yo puedo realizar un aporte espectacular. Cuando me reúno y conozco a los fundadores, a las personas, a la organización como tal, llegamos a los indicadores, el primer feedback, etcétera. Yo dije, no, aquí es donde yo quiero estar. Bueno, al principio, claro, tanto ellos tienen sus dudas como yo, pero es importante sentir esa empatía y obtener información previa de lo que ellos quieren y quiénes son ellos como fundación. Bueno, pasó todo ese proceso y fuimos desarrollando lo que fue el proyecto. Hubo sus altas, sus bajas, sus... Yo no era experta, apenas estaba aprendiendo, aplicándolo, pero se dio todo muy bien hasta que llegó la conclusión del proyecto como tal. En ese transcurso del desarrollo de ese proyecto en sí, datos súper desordenados, muchas cosas que teníamos que aprender, tanto ellos como yo también, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy bonita. No me arrepiento, de hecho, hace semana estaba recordando que eso fue justamente hace un año. Me asignaron el 15 de mayo del año pasado este proyecto.
Y para esta fecha, casualmente, fue que yo hice el primer contacto con la fundación y etcétera, ¿no? Entonces estaba recordando con mucha emoción y alegría y me di cuenta del desarrollo y cómo ellos han crecido como fundación y el impacto que he generado dentro de lo que es la organización en cuanto al análisis de sus datos. Entonces estaba nostálgica. Este, mm, bueno, de las chicas que quieran realizar, yo las invito a que se animen totalmente. Da miedo, da susto. Uno siente que se le coloca hasta la mente como en blanco y dice, ¿y por dónde comienzo? ¿Por dónde continúo? ¿Por dónde? Pero es un aprendizaje continuo. Ya cuando tú empiezas a realizar estos avances dentro de lo que es el proyecto o estos trabajos, tú empiezas a decir, ah, pero se puede hacer también esto. Vas creciendo porque igual siempre se tiene que tener la disposición de aprender, de escuchar y tener la empatía y la colaboración junto con la organización. Entonces yo las invito de verdad que se anime, que se arriesguen, así tengan el miedo del mundo, todo el miedo posible, pero que lo hagan. Es una experiencia que van a disfrutar muchísimo. Yo hasta el sol de hoy la sigo disfrutando porque sigo compartiendo con ellos consultorías y otras cuestiones, ¿no? Porque continúo trabajando con ellos. Pero las invito de verdad que sí a que se arriesguen, a que lo hagan, a que lo vivan. Así es. Felicidades, Lisette. Y yo sé que ha sido un aprendizaje, como lo dice, ya tiene un año y todavía continúa colaborando con la fundación, así que queda la experiencia y el crecimiento mutuo, conjunto. Recuerden que también las practicantes tienen una mentora de nuestra red, otra embajadora, lo cual también las practicantes luego pasan a ser mentoras y con su mismo aprendizaje y sus vivencias, pues se mejoran cada día más estos trabajos colaborativos, porque entre la practicante, la mentora y el grupo de la ONG o la fundación que tome pues el proyecto. Así que, Lisette, muchas gracias por compartir y estamos en contacto. Cualquier persona que quiera o ONG, porque esta noche también nos acompañan algunas ONG para proyectos con impacto social, nos escriben a redimpactadata@cdichile.org y por allí canalizamos pues los proyectos porque nuestras embajadoras nuevas tienen el compromiso también durante el primer año dentro de la red de hacer proyectos con impacto social. Así que continuamos y ahora sí vamos a darle la bienvenida. Voy a proyectar y por acá está Marcy, ¿sí? Para que nos presente, voy a colocar aquí la presentación. Marci, muy buenas noches. Adelante. Estamos en la masterclass del dato al impacto llamada Desmitificando la tecnología desde el mundo social. Y hoy, martes 27, muy agradecidas que todos estén conectadas y presentamos a Felipe Soto Santibáñez. Marci, adelante. Hola Claudia, hola chicas de la red Impacta Data, qué gusto estar acá con ustedes compartiendo y esperando esta charla tan interesante. Recién Liz, felicitaciones por animarte a llevar adelante el programa de datos con impacto social. Y esta charla está muy relacionada con esto, porque con Felipe, que tengo la suerte de conocerlo de otros lugares, de otras redes, es un gran emprendedor, un buen profesional y realmente yo diría que amante de los datos totalmente. Pero lo más particular que tiene Felipe con esta charla y que yo creo que tienen que aprovecharla en el buen sentido de la palabra, es que Felipe, a través de los datos, puede llegar a mejorar y a mostrarles cómo se puede mejorar la misión, la entrega, la gestión y de los servicios de las organizaciones sin fines de lucro. Así que va a ser una charla súper interesante en el lenguaje que a todas les interesa y que a todos los que nos visitan y están participando de esto le van a sacar un gran provecho. Y por supuesto estoy muy contenta de haber escuchado la experiencia de Liz, nuevamente felicitarla e invitar a más embajadoras y a más participantes de esta red Impacta Data, una red de análisis y visualización de datos, pero no solamente de la parte tecnológica, sino también de conectar con otros talentos, conectar con otras experiencias
a participar del programa de Datos con Impacto Social y aprovechar esta charla. Felipe, bienvenido. Vas a ser el rey de la noche, literalmente. Estás rodeado y escuchado por mujeres, que no es tan fácil, que a un hombre tenga a tantas mujeres calladas. Así que, bueno, que tengas una excelente charla, que disfruten y aprovechen. Y otra vez, gracias, Felipe, por aceptar la invitación de la red Impacta Data. Gracias, Claudia. No, a ti, Marci, muchas gracias porque no hizo el contacto con Felipe y bueno, vamos a ver qué vamos a aprender en esta noche. Esta noche, pues en esta masterclass, Felipe va a compartir cómo el análisis de datos combinado con el propósito social puede ser una herramienta poderosa para generar impacto. A partir de su experiencia profesional y él creó la creación de Growth Social Impact, las abreviaturas, ahí están, GSI. Él abordará 4 mitos comunes del mundo digital y va a relevar cómo los datos pueden visualizar realidades, fortalecer organizaciones sociales y transformar comunidades. Ahí está por donde pueden seguir a Felipe, lo pueden ubicar en su sitio web de su emprendimiento, de su startup. Así está LinkedIn. Pueden allí ustedes, las chicas de redes, nuestra querida Jorley y Lynn hicieron que ustedes puedan escanear el código QR para hacer el contacto directamente con Felipe. Así que como todos ustedes saben, y los nos acompañan que no son de la red Impacta Data, nos pueden seguir por nuestras redes, participar e interactuar con todas nuestras redes, @Red Impacta Data. En Instagram, en el canal de YouTube están nuestras grabaciones masterclass, está en Facebook y en LinkedIn. Así que muchas gracias a todos por esta participación y ahora sí le doy el pase a nuestro invitado, Felipe. Muy buenas noches, Felipe, adelante. Gracias, Claudia, y gracias, Marci, de nuevo por la invitación. Estoy súper contento de estar acá y la verdad, sinceramente, chicas, me siento honrado de estar entre todas ustedes porque sé lo que significa el poder femenino, la verdad. Por mucho tiempo crecí a partir de una mamá soltera, sinceramente, entonces sé lo que significa salir adelante y la batuta que tienen que tomar todas las mujeres aquí y en el mundo, entonces fuerza para todos. Y por otro lado, también escucho varios acentos extranjeros. Yo también fui emigrante, viví un año en Brasil, entonces también sé lo que significa tomar un desafío de emprender en otro país. Entonces, nada, espero que lo que transmita con ustedes y la historia de cómo surgió el GSI, por qué estamos desmitificando estos mitos, es posible. Entonces, ahora voy a compartir pantalla y empecemos. Ok, como bien decía Claudia, la masterclass de hoy es desmitificar la tecnología desde el mundo social. Como pueden ver, Suma es mi como alter ego del GSI, digamos que es un oso perezoso, un animalito muy representativo de Latinoamérica. Este proyecto y toda esta visión que se fue construyendo desde hace 3 años busca hacer del cambio social a través de la tecnología en Latinoamérica. Es un proyecto por y para Latinoamérica. Entonces, en esa línea, Suma es un osito perezoso que busca, como dato, es uno de los animales que no ha cambiado que el activo, pero sigue manteniéndose vigente en la historia y en nuestro planeta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que la tecnología puede variar en sus componentes, pero sigue siendo un cambio adaptativo de acuerdo a la realidad y contexto en el que está. A veces son datos, a veces es inteligencia artificial o a veces simplemente si estamos en el Amazonas, con lo que tengamos podemos hacer un cambio en nuestras realidades sociales y culturales. ¿Sí? Entonces eso es lo que busca representar Sumo. ¿Vale? Entonces en ese sentido, un poquito de historia. A ver, tengo más de 7 años de experiencia trabajando en el mundo corporativo. Trabajé como les decía, en Brasil en una startup de EdTech. Estuve viviendo en el sur, en Curitiba, que es una ciudad que es representativa del desarrollo sostenible en Brasil y es la capital del desarrollo sostenible para el país. Y por otro lado, también estuve trabajando en Banco Falabella y en Mercado Libre.
¿sí? Entonces, en ese sentido, los proyectos, y afortunadamente, por cosas de la vida, me tocó liderar proyectos de transformación digital y que tuvieron impacto para los distintos negocios. Y como pueden ver ahí, em, principalmente, por ejemplo, en Mercado Libre, desarrollé una solución que ha impactado a todo el negocio y hoy en día lo está ocupando el negocio para poder gestionar a más de 100 millones de usuarios en toda Latinoamérica. Yo trabajaba en el equipo de marketing para Mercado Pago, sin embargo, la solución que armé tuvo impacto para todo el negocio y partió mejorando en Perú, mejorando en Chile, Colombia, Uruguay y finalmente, como les digo, escaló en todos los países de Latinoamérica donde opera Mercado Libre. Y por otro lado también implementamos lo que era Salesforce Marketing Cloud en Banco Falabella y también tuvo, como ven, grandes números de mejora, donde optimizamos comunicación de marketing y por otro lado también la gestión de campañas de marketing en esa línea. ¿Por qué menciono esto? Porque yo partí trabajando como ingeniero comercial, como igual como ustedes, muchas no han estado en el mundo de los datos. A mí desde la universidad me llamó mucho la atención lo que eran los datos, pero mi formación en algún momento yo pensé dedicarme a recursos humanos, a seleccionar profesionales para poder trabajar en las empresas. De hecho, participé también de ISEC y por eso también me mueve mucho participar en redes internacionales y aportar para la región, que es una organización que promueve el liderazgo internacional, tanto llevando chilenos para el mundo o trayendo extranjeros a Chile. Entonces, viendo en esa perspectiva, como que los mundos se unieron y finalmente, luego de armar esta solución tan grande en Mercado Libre, tuve un conflicto, digamos, ético, digamos, espiritual, digamos, existencial. Porque me di cuenta de que si estamos haciendo algo tan potente que llegó, digamos, está Marco Galperín, que es el CEO de la compañía, está Chan Summers, que es el Chief Marketing Officer de la compañía, y está Andrés Pateta, que es un VP de la compañía. La solución que desarrollamos en Mercado Libre llegó a Andrés Pateta, que es un VP en marketing de la compañía. Me tocó en ese momento tener reuniones y mostrar lo que estábamos desarrollando en Mercado Libre con gente muy senior, directores, directores senior, y que un director senior me haya dicho, oye, la solución llegó a un VP de la compañía, es porque escaló mucho, ¿sí? Entonces eso se genera, como les digo, un sentimiento encontrado y un conflicto existencial espiritual, porque si estamos viendo que estamos haciendo un cambio en una empresa que tiene el respaldo financiero, tiene la tecnología, nació de manera nativa tecnológicamente hablando, es porque se puede hacer algo. Tenemos la herramienta, tenemos los conocimientos, y si lo estamos haciendo de Latinoamérica para el mundo, es porque tenemos todo. Para mí la visión es que de aquí a 15, 20 años, Latinoamérica va a ser un polo de desarrollo mundial. Y si, por ejemplo, el Mercado Libre lo está logrando, mostrando estos resultados, es porque las personas que trabajan en compañías de esa envergadura lo estamos haciendo. Entonces, cuando me empecé a cuestionar todo ese tipo de cosas, yo dije, ¿por qué no lo llevamos al mundo de las pymes? ¿Por qué no lo llevamos al mundo social con ese conocimiento, ese know-how, para hacer transformaciones reales y donde la sociedad lo necesita? Entonces, cuando me cuestioné eso en el 2022, em, fui dándole la vuelta a cómo construir o cómo combinar lo que es la tecnología, los datos, el desarrollo sostenible y el impacto social. Entonces, en esa línea, empecé a investigar, ¿sí? Y me topé con un estudio de Propel, que es una aceleradora y una academia de tecnología, junto, por ejemplo, con TechSoup, que ayudan a las organizaciones sociales a nivel, en el caso de Propel, a nivel regional en LATAM y TechSoup a nivel mundial, que solo el 16% de las organizaciones sociales en Latinoamérica están altamente digitalizadas. ¿Y qué pasa? De que sus sistemas no están conectados o implementas un sistema y se te quema porque no tenías la capacidad tanto en el mediano o largo plazo para implementar soluciones tecnológicas o de escala. Y por otro lado, no tenías el equipo maduro o con las competencias técnicas para desarrollarlo. Entonces eso pasa que te genera un bloqueo para que ese 16% no sea un 50, no sea un 70. Y cuando me topé con esa realidad y al ver que hicimos una solución que impactó a más de 100 millones de usuarios que ocupan la aplicación Mercado Pago y Mercado Libre en América Latina, es porque algo tenemos que hacer. Entonces, luego de eso, en septiembre del 2022 me fui de Mercado Libre y ahí fue cuando me empecé a cuestionar todo este tipo de cosas, cómo unir estos mundos. Y fue que nació lo que es
Growth Social Impact, que básicamente lo que buscamos es conectar la estrategia a la tecnología y los datos. Es decir, conectamos distintas herramientas con el fin de transformar el caos, comillas, caos, en impacto medible dentro de las organizaciones sociales. Y entiéndase organizaciones sociales tanto ONGs como empresas de triple impacto. ¿Sí? Tenemos un mundo lucrativo que sigue teniendo desafíos tecnológicos y de datos, pero obviamente las organizaciones sociales, en mi caso, quise partir por esas porque son las que más o las que con mayor urgencia lo necesitan, porque los recursos son limitados, no tienen las competencias o no están los equipos para apoyarse, los líderes de datos o tecnológicos, una, no están o no tienen la voz y voto dentro de las decisiones directivas dentro de las organizaciones sociales. Entonces, decidí tomar ese desafío inicialmente para poder conectar estos mundos. Entonces, ¿qué es Growth Social Impact? Impulsamos el impacto desde el centro de la organización, con los datos y la información. Conectamos sistemas, podemos conectar un pool de sistemas tecnológicos a través de distintas tecnologías, Python, SQL, orquestadores de datos y otros más, para poder eficientar y automatizar los procesos de datos que tengan las organizaciones sociales, ¿vale? Entonces, cuando me puse este desafío y luego de irme de Mercado Libre, empecé a tocar puertas por LinkedIn. Básicamente, prospectar. Hablé con varias organizaciones para ver y contar que me estaba reinventando profesionalmente. Entonces, en ese sentido, cuando lo planteaba, decía, sabes que estuve trabajando en esta empresa, trabajé en Brasil, trabajé en Mercado Libre, en Banco Falabella y me quemé, siempre he estado con el bichito social. Mi familia son todas profesores de colegios públicos y vulnerables. Entonces, el bichito de hacer un cambio público social ha estado desde muy chico. Entonces, viendo con ese espíritu, toqué varias puertas y llegué a América Solidaria, ¿sí? Y ahí en América Solidaria nos topamos que al cierre del 2022, América Solidaria es una organización chilena que nació, valga la redundancia, acá, pero está en varios países de la región. Ya partimos por la premisa de que me llama la atención Latinoamérica, me llama trabajar con la región y nos topamos con con América Solidaria. Entonces como que los puntos se iban conectando. Entonces lo que hace América Solidaria es superar la pobreza infantil y promover la dignidad de los niños y jóvenes y adolescentes de Latinoamérica y su desarrollo dentro de su contexto. ¿Sí? Porque ellos también tienen voz, tienen voto y tienen eh, herramientas para incidir en lo que estamos haciendo como sociedad. Y en ese sentido, para el cierre del 2022, yo llegué en diciembre a trabajar con ellos, es que ya estaban recaudando más de $1 millón al 2022. Tenían más de 50.000 socios que te donaban, como nosotros, mes a mes, para aportar la causa de América Solidaria. Y de ese $1 millón, es decir, esos 50.000 socios mensuales, el 70% correspondían a esas donaciones. Sin embargo, lo que pasó para ese año es que América Solidaria recibía de manera muy dependiente donaciones de un gran benefactor, ¿sí? O que te ayudaba más bien a recolectar o recaudar estos fondos captando nuevos socios, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para ese año, la entidad dijo, no vamos más con este convenio y todo lo que ya hicimos lo mantienen ustedes y de ahí en adelante ustedes tienen que ver cómo resolver o cómo captar a esos nuevos socios más adelante. El punto que pasaba acá es que pasaron todos los desafíos que explicaban por qué ese 16% no crece en América Latina, ¿sí? Y en ese sentido, lo que pasó es que no tenían un equipo para mantenerse tecnológicamente, es decir, no había un equipo que entregara el soporte en el stack tecnológico, y eso hacía que se ralentizaban los procesos, las operaciones, y por tanto dificultaba la escalabilidad de la operación, y por tanto no tenías cómo gestionar a tus 50.000 socios. ¿Sí? Por otro lado, ellos ocupaban Salesforce, ya estaban quemados con Salesforce, y Salesforce es una herramienta que hay que tener ciertas consideraciones para que funcione bien, ¿sí? Es un poco complejo al momento de implementar. Y eso pasó en América Solidaria. Por otro lado, los datos eran inconsistentes, o sea, falta de centralización, había muchos procesos manuales que generaban información fragmentada o los datos se borraban, se ensuciaban y no sabías a quién le tenías que comunicar la donación que le correspondía.
o cuánto estaba donando el socio históricamente, dado, y eso es por mala gestión y procesamiento de los datos, ¿sí? Y finalmente eso repercutía por este cierre del convenio a la sostenibilidad financiera de la organización, dado que en el largo plazo, si no tenías esta entidad que te apoyaba, fácilmente el riesgo era muy alto de que en 2, 3 años la recaudación podría ser sustancialmente menor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que acá lo que nosotros hicimos al hacer este diagnóstico, hicimos como un proceso de ciclo de la información en América Solidaria. Y nosotros lo dividimos en dos componentes o digamos dos dimensiones importantes, que la primera es los fundamentos de la operación y el segundo, escalabilidad a través de la medición. Cuando nosotros vamos a trabajar un proyecto de esta envergadura o la premisa de trabajar cualquier proyecto de datos, tenemos que primero entender el diagnóstico, hacer un discovery, y en este caso obviamente era un diagnóstico sobre la madurez y capacidad digital que tenía la organización. Para eso ocupamos una herramienta de TechSoup que se llama Digital Assessment Tool, es gratuita, que básicamente lo que te hace, te evalúa a las organizaciones sociales, en este caso ONGs, qué tan capacitado estás y qué tan maduro estás digitalmente y tecnológicamente hablando. Tanto a dimensión de recurso humano, también a nivel de recursos tecnológicos, software que ocupas, seguridad de la información, es- herramientas o soluciones en la nube, por ejemplo, y obviamente en procesos estandarizados y con protocolos de gestión de la información si existen o no existen. Es una herramienta bastante robusta y muy buena, larga de completar, sí, pero te da un mapeo y una hoja de ruta bastante potente, tanto para hacer acciones en el corto, mediano y largo plazo. Y esa herramienta la ocupamos en América Solidaria y nosotros lo que encontramos con esa herramienta es que América Solidaria estaba de los 5 niveles que tiene, siendo el uno que es muy ad hoc y el 5 es que vas a la vanguardia como organización social, es decir, tú te adelantas los procesos, sabes cuándo tienes que mejorar, cuándo tienes que parar procesos, cuál tienes que priorizar, etcétera, o empezar ya con soluciones de inteligencia artificial, por ejemplo. Uno lo puede ver con esa herramienta. Lo interesante de América Solidaria es que estaba entre el nivel 2 y el 3. Eso te daba la pauta, en este caso, para América Solidaria, de que América Solidaria tenía mucha información, no para trabajar en un Google Sheet, no para trabajar con Excel, no para trabajar con un Airtable, por ejemplo, pero sí podías trabajarlo en la nube. Es decir, tenías mucha información para trabajarlo en la nube, pero no era gigantesco y por tanto los costos para tener esa cantidad de información en la nube se te hacía muy barato. Entonces era sostenible si es que querías escalar la, comillas, operación de datos para una organización de esa naturaleza. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en el segundo paso luego de este diagnóstico? Nosotros dijimos, ok, vamos a apagar estos sistemas, en este caso apagamos Salesforce, y vamos a migrar los datos a GCP, Google Cloud. ¿Sí? Vamos a construir un data warehouse y en este caso terminamos construyendo un data lakehouse. Hicimos un data lake más un data warehouse. Ocupamos herramientas como Google Storage, como Google BigQuery para guardar y almacenar toda la información que tenía América Solidaria desde más de 15 años de historia. ¿Sí? Y todos los sistemas de información, procesos, iban a estar integrados y automatizados para que todos los datos llegaran a la nube de Google. ¿Ok? Entonces, en ese paso es el paso más costoso, más largo y hay que tener más cuidado porque hay que validar, estandarizar, normalizar, construir modelos de datos, em, por ejemplo, entidades de relación y cosas de ese tipo, si vamos a trabajar con una solución más de datos relacionales, por ejemplo. Eso lo tuvimos que hacer una ficha o un mapeo de estos campos van a ser los que vamos a migrar, esto es lo que vamos a recopilar, esta es la construcción que vamos a hacer y hay que validarlo, ¿sí? Y eso es algo que quiero recalcar mucho, que siempre pensando en el 80-20, o sea, con el 20% tenemos que alcanzar el 80% de los accionables que hace una organización para que se sostenga en el tiempo y no parar la operación de una organización. Es como sagrado trabajarlo así. Entonces, luego de haber hecho eso, la migración de plataforma, nosotros armamos esta arquitectura de datos y finalmente, cuando ya teníamos todo estandarizado, todo corriendo y automatizado,
empezamos a construir unos mini dashboards para ir validando los resultados, ver cómo iban las donaciones y cosas de ese tipo, y así tener un monitoreo y un control in situ de lo que estaba pasando. ¿Sí? En este sentido, lo que pasó es que procesos que se demoraban, y lo vamos a ver un poquito más adelante, los redujimos sustancialmente para poder sacar la operación, porque eran procesos muy customizados para gestionar donaciones mensuales. Si se fijan, manejaban más de 50.000 donaciones al mes. Eso debería estar en tiempo y forma, ¿sí? Y había que ser muy cuidadosos para saber de dónde es el socio que te dona, cuánto tiempo te viene donando, si este mes te donó o no te donó, si aumentó su monto de donación, de qué banco es, si hay que desafiliarlo porque ya no quiere donar más. Todos esos pasos y casuísticas que surgen cuando uno está gestionando personas y gestionando a tu socio o por ejemplo, a un cliente a nivel como de CRM, que fue como luego el paso que fue conectarlo a un CRM, hay que tenerlo súper bien mapeado y monitoreado. ¿Por qué? Porque cualquier detalle se nos pueden pasar. No es perfecto, naturalmente se nos pasaron cosas, pero al saber cómo está funcionando el proceso, te dabas cuenta rápido para ir corrigiendo rápido, ¿vale? Entonces, teniendo eso, nosotros escalamos, conectamos un CRM, en este caso Brevo, dado que habíamos pagado Salesforce, Brevo uno más simple, más barato y para una operación que no es grande, ¿sí? Y pensando que el equipo no era como un equipo totalmente tecnológico en cuanto a usar herramientas, era mejor simplificar la situación. ¿Ok? Entonces, reducimos costos a nivel financiero y también reducimos costos a nivel operacional. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó con esto? Que nosotros, lo que como les decía, hicimos una integración, unificamos los datos usando Google Cloud y un orquestador de datos que se llama Mage. Entonces, un orquestador de datos lo que hace es construirte flujos de datos, como los ETLs que se llaman. Tú en el Mage puedes hacer eso. Y te puedes conectar a nivel de API, puedes conectarte a nivel de un código Python, te puedes conectar a nivel de código de SQL. Y nosotros les pasamos las credenciales de la API a este sistema y hacemos código. Y hacemos la automatización. Entonces, procesamos la información de un sistema a otro y definimos, ok, este dato se procesa, hay que normalizarlo, hay que anonimizarlo, hay que construirle un ID. Todo se hace a nivel de código de Python y SQL a través de esta herramienta. Nosotros hicimos eso y lo guardamos en la nube de Google. Y eso nos llevó que finalmente pudimos acelerar los procesos de gestión de datos y de recaudación de fondos. Como les decía, eran procesos muy manuales, muy custom para América Solidaria. Habían más de 5 orígenes de datos de dónde venían las donaciones. Y para 50.000 socios, para un equipo de 22 personas que tiene América Solidaria, donde uno, antes que yo, era el que gestionaba las donaciones, es mucha información y es delicado. ¿Sí? Si, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajaba en Banco Falabella, que veía comunicación de cara a seguros o cobranzas de CMR o en Mercado Libre, en Mercado Pago, Mercado Libre, sacábamos comunicación para ofrecer algún producto, mínimo gestionábamos 100.000 usuarios que marcar. O sea, yo segmentaba 100.000 usuarios por ciertas reglas de negocio y le ofrecía paga con QR, no sé, en Burger King. En este caso, era manejar 50.000, o sea, el 50% de una base tipo Mercado Libre, donde teníamos que recordarle que donara con nosotros. Entonces, una operación bastante sensible y delicada. Entonces, los datos tienen que estar muy bien procesados, si no, le mandas una comunicación que no corresponde y el socio te dice, oye, yo ya no estoy donando con ustedes, o oye, ya disminuí mi monto, no estoy donando 5.000 pesos, estoy donando 1.500. ¿Por qué me cobraste 5.000? Son cosas que pueden ir pasando. Entonces, tener muy limpio esos procesos, hay que verlos siempre end-to-end, y eso fue lo que buscábamos con esta solución, porque no estaban pasando, o la reportería para saber y sostener la operación, comillas, digo operación, pensando en esta realidad como de debilidad o comillas, crisis de sostenibilidad financiera, era crítico trabajarlo de esa manera. Fue un proyecto que me demoré porque esto lo desarrollé solo, lo hice, literalmente lo hice solo y tenía un miembro de América Solidaria como medio tiempo trabajando conmigo. Nos demoramos 2 años en montar todo esto. Y eso, como les decía,
mejoramos los tiempos de procesamiento de información en un 70% o más. Eso apalancó a que América Solidaria se focalizara en buscar aliados para hacer captación presencial. En 1.5 veces aumentó el ticket medio de socios de las personas que ya estaban donando, y de los nuevos socios estaban aumentando ya 7 veces el ticket medio de donación. Es decir, si de manera transversal históricamente te donaban 1.5 dólares, o sea, 1.500 pesos una persona, ya habían socios que te estaban donando 7.000, 8.000 pesos mensual, los nuevos. Y por tanto, los otros te estaban donando, o los que ya existían, pudiste aumentarle a 3.000. Eso es la relevancia que tiene para el mundo social integrar los datos. Eso es la relevancia que tiene trabajar bien los datos o establecer un flujo estandarizado de datos, definir qué herramientas ocupar, cómo ocuparlas, cuál hay que apagar, cuál hay que usar, cuál es la que para ciertos procesos sí funciona y para otros no. Son preguntas que uno constantemente se tiene que estar haciendo para poder abordar soluciones de esta naturaleza. ¿Sí? Dicho eso, bueno, aquí hay un testimonio de Karen, que era la coordinadora de transformación, y lo que buscábamos, que fue como una de las premisas de por qué quise pilotear esta solución del Growth Social Impact, que era romper barreras, de que las organizaciones sociales sí pueden transformar procesos internos y pueden profesionalizar su trabajo, solo que necesitan acompañamiento, necesitan un aliado, necesitan a alguien que eh, hable el idioma social, en cierta manera, pero también hable el idioma técnico. Y eso va a ayudar naturalmente al desarrollo de la transformación digital dentro de las organizaciones sociales. Entonces, cuando tuve esta experiencia con América Solidaria, que ya terminamos de trabajar hace 2 meses, me planteé ciertos mitos que hay que ir derribando. Y aquí viene el título de la masterclass, y aquí explico y el contexto de por qué surgen estos mitos. Muchas veces pasa en las organizaciones sociales que se habla de datos, se habla de lo que queremos hacer, transformación digital o implementar ciertos sistemas, pero como ya lo vimos, muchas veces no está el recurso financiero y no están las competencias técnicas dentro del equipo interno. Y eso hace que muchas veces, dado que los datos están lejos, se sientan que los datos son etéreos. Eh, y en ese sentido me di cuenta que cuando trabajaba con América Solidaria para hablar y decir, tenemos que trabajar con una herramienta versus otras, tuvimos 5 meses conversando qué deberíamos hacer y por qué teníamos que ocupar una herramienta versus otra. Cosas que en una organización nativa digitalmente o en una organización que ya va en la avanzada de una transformación digital, eventualmente esos tiempos van a ser más cortos. Y eso no estoy diciendo que sea malo o bueno, es una realidad y hay que aceptarla y hay que trabajar con eso. Y eso nos lleva a que el mito se vuelva casi una realidad de que los datos son fríos, son impersonales y son técnicos. Y la verdad es que no es así. Si nos ponemos en el caso, por ejemplo, de América Solidaria o Futuros por el Tenis que ustedes hablaban, los datos finalmente van a contar historias, historias humanas. ¿Por qué? Porque los datos es información que habla de nosotros o de los entornos en los que nosotros estamos inmersos. Nosotros somos que a través de los datos debemos ser capaces de darle muchas veces voz de quienes no son escuchados en esas oportunidades. Por ejemplo, en esta foto donde está Suma armando su dashboard, muchas veces pasa, por ejemplo, en Colombia con caficultores que están muy desprotegidos. Y esto es como lo que busca el GSI en ese sentido, es derribar ese mito para contar la historia de esos caficultores. O contar la misma historia de CBI Chile, por ejemplo, que trabaja con ustedes, de potenciarlas como analistas de datos o que sigan profesionalizándose en el mundo de ciencia de datos, de ingeniería de datos, etcétera. Es una historia que hay detrás de eso. Entonces eso nos lleva a lo que es el mito 2, la tecnología, y como lo que les decía, tuve 5 meses conversando con América Solidaria para definir qué herramienta ocupar versus otra. Es que la tecnología muchas veces se entiende a pensar que es demasiado compleja para una ONG. Y la verdad es que no se trata de saberlo todo, y tampoco es necesario que completamente tu equipo como fundación o organización social, cooperativa, etcétera, empresa social, esté completamente involucrada en el desarrollo tecnológico de tu compañía, pero que sí estés
arriba del barco. Y eso es una transformación cultural, ¿sí? Y en ese sentido, si lo pensamos bien, se puede transformar con solución, al tener eso claro, podemos transformar soluciones en algo más simple, pero que siempre tenga un propósito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ocupando una herramienta como la de TechSoup, al evaluar tu madurez y capacidad digital, nosotros vamos a decir, ok, estás del nivel 1 al 5, estás en el 1. No es momento de implementar. No es momento de contratar o suscribirte a una herramienta tecnológica, porque los conocimientos no están, tu equipo no está al 100% dispuesto, incluso puedes tener detractores para hacerlo. Hay que trabajar eso primero. Pero si hay un propósito, queremos avanzar. Y en la medida que vamos avanzando, vamos entregando herramientas que puedan tener ese alcance. ¿Sí? O sea, vamos a pasar, por ejemplo, lo que necesitas es un Google Sheet o un Excel en la nube, en el OneDrive, ¿cierto? Luego de eso, en la medida que tú vas aumentando la cantidad y volumen de datos que procesas, vamos a pasar a una base de datos. Y después de eso podemos llevarlo a la nube. Y después de eso empezamos a apalancar o a conectar distintos sistemas. Pero esto es un viaje largo, es un viaje que demora años. Va a depender de las competencias que hay en tu equipo, con los que tú puedas tener de presupuesto, obviamente, y la velocidad con la que tú vas adquiriendo y adoptando las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos de datos, ¿vale? Y por otro lado viene el mito 3 que va muy en la línea con lo que vengo diciendo. La transformación digital debe venir desde dentro de la organización. No necesariamente, pero sí tienes que estar en el barco, ¿sí? No se trata de tener todo in-house, es decir, dentro de tu organización, sino que se debe contar con el apoyo correcto en el momento clave. Si tú ya estás sintiendo que necesitas hacer un cambio y necesitas en el equipo de talento, por ejemplo, de reclutamiento de voluntarios, ¿sí? Necesitas una herramienta. ¿Qué herramienta? No tengo idea, pero algo necesita optimizar procesos. Habla con personas que manejen esa herramienta, que han estado en situaciones similares, o personas o equipos que se dediquen a implementar soluciones en el mundo de buscar voluntarios o reclutamiento, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es hacerse ese tipo de preguntas para luego cuestionarse si tenemos que implementarlo desde dentro o desde afuera. Siempre viene un proceso de discovery. Entonces, cuando viene ese proceso de discovery, va a venir, ok, ¿lo desarrollo yo o contrato a alguien para que me ayude a desarrollarlo o lo construimos en conjunto? Entonces, si se fijan, ese flujo parte desde una estrategia digital, la cual la estrategia digital te lleva a hacer ese descubrimiento, a hacer ese levantamiento de dolores, a hacer ese levantamiento de necesidades y requerimientos, y te va a llevar a evaluar, ok, tengo esta lista de requerimientos, esta lista de dolores y de necesidades, y nos va a determinar que, ok, con estos recursos, y con estos recursos, tanto de personas como financieros, puedo subsanar estos dolores y necesidades. No, no puedo hacerlos todos. Ok, ¿cuáles son los más prioritarios? Y ahí es cuando empezamos a ver, ok, tenemos que vincularnos digitalmente. Cuando me refiero a vincularnos digitalmente, es un movimiento interno y externo. Vinculas a tu equipo, quiénes van a ser los encargados de hacer seguimiento al proyecto de tecnología, quiénes van a ser los que van a llevar, van a hablar con potenciales proveedores, por ejemplo, de tecnologías, quiénes son los que van a ser los evangelizadores dentro de tu equipo de que esta herramienta sí la podemos ocupar acá, acá, quién va a ser la persona que va a hablar con la planta directiva de tu organización para llevar la bandera de una implementación tecnológica y después te vinculas con las personas que son tus partners o tus proveedores de esa tecnología, ¿sí? Y por otro lado, viene el liderazgo y cultura, que va muy en línea con lo que le estoy diciendo, o sea, formar a tu equipo, formar a tus líderes para que puedan llevar esta transformación. Y de ahí, cuando tú ya tienes tu equipo formado y te estás vinculando interna y externamente, vas a empezar a trabajar lo que son las herramientas. Una transformación digital no es implementación de herramientas o digitalización de un proceso, eso no es transformación digital. La transformación digital involucra procesos, involucra herramientas, involucra recursos humanos y obviamente involucra tecnología. Pero para llevar a la tecnología tenemos que hacer todo un proceso que es como se ve en el mapita, en el diagrama.
Y cuando nosotros ya tenemos definido infraestructura, tenemos el liderazgo construido, tenemos los recursos que sí podemos invertir en el corto, mediano, largo plazo, empezamos a hacer esos procesos de innovación con propósito. Y en la medida que nosotros vamos iterando con eso, de nuevo va a empezar la estrategia digital. Si se fijan, es un círculo virtuoso y ascendente que nos lleva finalmente al mito 4, que es el mundo social y el tecnológico no se entienden. Y no se entienden porque pasa lo anterior, ¿sí? Todos todas esos componentes, esas 6 dimensiones de una transformación digital, hablan por separados y por tanto nos llevan a que cuando queremos hacer un proceso tecnológico dentro del mundo social, y muchas veces me pasó conversando con directores ejecutivos de fundaciones, me decían que venía el equipo tecnológico y le explicaban qué hacer a nivel tecnológico, y los directores ejecutivos quedaban, o las personas a cargo dentro de la organización que iban a llevar esto a cabo, me decían, pero no te entiendo, no sé lo que quieres hacer, me explicaste todo, perfecto, bonito, pero no entiendo qué hay que hacer. Y es porque ese entendimiento son lenguajes que en cierta manera el mundo social está muy involucrado en la comunidad, en el territorio y en los programas, proyectos que desarrollan, y obviamente sus perfiles tienden a ser mucho más sociales, mucho más antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, economistas, y el mundo tecnológico, desarrolladores, muy, muy backend, los que trabajan como en lo duro, como la parte más dura y técnica. Entonces esos lenguajes no están conectados y necesitas un puente. Entonces necesitas a alguien, ya sea interno o externo, que hable los dos idiomas o que entienda uno para poder transmitírselo al otro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que en la medida que nosotros podamos hacer ese puente y que existan profesionales dedicados a los datos y a la tecnología que quieran hacer una transformación social, es porque hay un propósito interno que quiere conectar esos mundos. Y cuando nosotros conectamos ese propósito interno y le damos y nos enfocamos desde la realidad de las personas, que es por donde partimos conversando esto, y también obviamente desde las comunidades, vamos a poder hacer ese puente. De lo contrario, vamos a seguir llegando a organizaciones sociales diciéndole, sí, implementa Salesforce, sí, implementa HubSpot, sí, implementa tal cosa. Van a pasar X cantidad de meses, se fue la persona que quedó a cargo o hay que hacer otras mejoras porque no se implementó bien, y es porque solo se implementa y uno no se conecta proactivamente e inmersivamente dentro de la organización social. Y tampoco damos la vuelta que en organizaciones sociales entrenemos a personas que realmente de manera proactiva participen en estos procesos de transformación digital, lo cual no estoy diciendo que no lo quieran hacer, absolutamente no. Si de hecho más organizaciones sociales quieren hacer esto, pero no saben por dónde partir. Y es por eso, porque necesitamos un puente, un interlocutor, como decía, en uno de los dos espacios que lleve la batuta. Idealmente sea uno tecnológico y otro que esté en el mundo de la ONG, para que así puedan tener ellos voz y voto dentro de las decisiones de transformación digital. Entonces, dicho eso y recapitulando, nosotros podemos decir que tenemos estos 4 mitos que están muy alineados a lo que es el mundo social con el tecnológico, no se entienden. Tenemos lo que es una transformación digital que nos debe venir o que, digamos, no siempre debe venir desde dentro de la organización y que muchas veces pasa de que estas 6 dimensiones no están interconectadas entre ellas porque no definimos una política de trabajo y un plan de acciones concretos de cómo abordarlas, que hace que no conversen los mundos. Y por otro lado, eso nos lleva a una bajada más emocional, digamos, de que termina siendo complejo dentro de las organizaciones. Y finalmente, hace que los datos sean fríos, sean impersonales, no podamos medir, no sabemos el impacto que estamos haciendo, no tenemos cómo vincularnos con nuestros stakeholders, con nuestras comunidades, con nuestros propósitos y con las personas que realmente creen en nuestra causa. Y en ese sentido, lo que buscamos con el GSI en este caso, y también transmitir esta visión que tenemos, es que sí se puede hacer. Lo comprobé haciendo este proyecto en América Solidaria 2 años, y ahora seguimos viendo con otras organizaciones con las cuales podríamos estar ya trabajando de hacer cambios
muy particulares, no complejos, no tan grandes como América Solidaria, porque la solución de América Solidaria es una solución grande. No todos implementan una solución en la nube. No todos manejan la cantidad de registros y volumetría de datos que maneja América Solidaria, pero sí podemos empezar a hablar de que podemos hacer los primeros pasos para poder establecer las bases mínimas necesarias para poder trazar este camino de medición y evaluación de impacto en el mediano a largo plazo. Pero primero tenemos que sentarnos a conversar, derribar estos mitos que son derribables y empezar a contar nuestra historia de que nosotros queremos darle voz a muchas personas, a muchas comunidades, a muchas realidades locales, regionales, globales, a través de los datos, y eso es la razón de ser por qué surgió el GCI y por lo que estamos aquí conversando con ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo y estoy abierto a preguntas y seguir conversando. No, muchísimas gracias, Felipe. De verdad, muy bello tu presentación, bastante al punto. Me encantó esos 4 mitos y totalmente cierto. Eh, lo vivimos porque, bueno, nosotros también somos, como lo dijiste, un grupo eh, con impacto social, lo cual pues hay que, y lo trabajamos con algunas de las fundaciones, y me encanta cómo llevaste todo el vivir, el de vivir cómo viven estas organizaciones, estas ONG con los datos. Y lo explicaste con la empresa, una ONG grande, con mucha donación, con muchos participantes, pero también lo explicaste para las pequeñas, porque todas en realidad pues tienen las mismas estructuras y las mismas dificultades. Así que me encantó de verdad. Voy a dejar por aquí mientras, si alguien quiere alguna pregunta de esto, pero nos gustaría cómo les pareció la masterclass de Felipe, y también pues para comentarios cómo mejorar para las nuevas masterclass. No sé si alguien quiere compartir o alguna experiencia. Aquí hay otras embajadoras, por aquí Alejandra Augusto creo que lo dijo. No sé si, no, buenas noches Alejandra, ¿quieres compartir tu experiencia también con la fundación que trabajaste? No, Sí, claro. adelante. Hola, buenas noches, hola a todos. Bueno, yo estuve en el bootcamp el año pasado. Nosotros terminamos en julio y a finales de agosto a mí me contactaron aproximadamente y fue para hacer un proyecto en una ONG a través de la red Impacta Data. Esta ONG tenía algo como un poquito en contra, que era que nadie conocía en ese entonces, nadie en la organización había trabajado con Airtable y yo había trabajado levemente con Airtable antes, entonces yo al tiro me ofrecí y la verdad es que tuve una muy buena mentora que me ayudó durante todo el proceso, porque obviamente como compartía también Liz, en un principio pasar desde un ambiente controlado como es el bootcamp a enfrentarse como con la realidad, fue como muy abrumador al principio, porque claro, hay muchos requerimientos al principio, entonces uno quiere como ayudar en todo. Pero a mí durante ese proceso, Dayana, que fue mi mentora, me ayudó mucho ella ya con amplia experiencia, me ayudó mucho como a aterrizar los requerimientos que tenía la ONG. Entonces a mí eso me ayudó mucho como a sentirme más segura y ir viendo, trabajando con ellos. Por ejemplo, como les comentaba, tuve que aprender Airtable al revés y al derecho, y eso me sirvió mucho porque encuentro yo que las bases, a pesar de que habíamos nosotros aprendido de Power BI, siento que igual se pueden aplicar en Airtable algunas cosas, a pesar de que ahí uno puede crear diferentes soluciones. Y me gustó mucho al final, durante todo ese proceso, lo que aprendí, también viendo obviamente cómo trabajan las ONG, el valor que, por ejemplo, nosotros le pudimos entregar a la ONG para, para que ellos se dedicaran a lo más importante. ¿Por qué? Porque ellos tenían, tenían papeles de todo tipo, tenían formularios, tenían Excel, ya estaban migrando algunas cosas en Airtable. Entonces, nosotros queríamos ayudarlas
con la reportería, porque eso era lo principal, porque ellos tenían que mostrar mensualmente la reportería a la gente que son los que invierten en la ONG, ¿no? Los accionistas, todo eso. Y ellos lo hacían de forma muy a mano todavía, muchas cosas así, por ejemplo, lo tenía que hacer no me acuerdo cómo se llamaba, Mariana. Ella lo hacía al final un reporte en PowerPoint. Entonces, imagínense pasar la información de Airtable, de Excel, desde otros formularios. La verdad es que nosotros al final les ahorramos una cantidad de tiempo que ellos estaban muy agradecidos y no solamente el área que era de reportería, sino también el área financiera, porque ellos también podían ver de forma mucho más fácil la información. Entonces, me encantó generar ese impacto, aparte también por las personas con las que estuve acompañada, me sentí que aprendí mucho y me encantaría volver a repetir esa experiencia. Así que a todas las chicas que todavía no se atrevan, se los recomiendo muchísimo. Hoy, Alejandra, muchísimas gracias también por compartir tu experiencia y mira, queda uno enamorado. Así está Liz, así estamos todos aquí en la red. Es de verdad, es el impulso. Ya con esta masterclass que nos dio Felipe también nos ayuda bastante. A ver, Felipe, esto ha sido de verdad un tesoro para nosotros ahorita en este momento porque tenemos que retomar los proyectos con impacto social. Sé que aquí hay mucho talento, hay muchas chicas preparadas y las que no, pues hay otras que necesitan hacerlo y eso les avala, CDI Chile les avala esos proyectos, lo cual también les sirve como pues su portafolio de que trabajó en estas instituciones. Y lo más hermoso es empezar un proyecto con las organizaciones que tienen impacto social. Yo creo que Felipe lo hizo al revés, dijo primero trabajó con Falabella, con Banco, pero cayó en esa etapa de que por qué no darle la vuelta. Y yo creo que sí, ya estamos bien alineados a que todos hagamos primero un proyecto con impacto social y luego pues ya con esa experiencia se pueden abrir a otros proyectos. Señoritas, Felipe, muchas gracias. No sé si hay alguien más, ya son las 8:30, pero encienden sus cámaras para yo ir tomando la foto y agradecemos a Felipe. Las puertas en Red Impacta Data de verdad están abiertas. Cualquier otro tema o cualquier otra solicitud de ustedes, bienvenidas y usted también bienvenido, Felipe, cuando quiera estamos acá porque contigo se aprende demasiado, tienes Ujú. tremenda experiencia. Así que sería también un buen mentor para un tremendo proyecto entre la red Impacta Data. Un Vamos gusto. a ir encendiendo las cámaras a la cuenta. Creo que hasta ahorita tengo una sola pantalla, así que todas son sus reacciones. 1, 2, 3. Eso, listo, muy bien. Bueno, feliz noche. Contentas de que hayan aprovechado esta instancia. Felipe, felicitaciones, le deseamos todos los éxitos. Queda grabado, así que también compartimos la grabación en nuestro canal de YouTube. Buenas noches. El sábado 7 ya va antes los anuncios parroquiales. El sábado 7 tenemos otra masterclass con Sara Paz, una consultora. También nos va a hablar cómo ella lleva sus proyectos. Se me fue el tema. Si me apuntan ustedes, están ahí en el WhatsApp. Hacer que los datos hablen. Creo que algo así. También es otra oportunidad para que la aprovechen. Feliz noche. Está ahí la encuesta, por favor, para que la rellenen. Es importante pues también evaluar con Felipe porque nosotros compartimos la evaluación con ella. Así que ahí tienen el formulario, lo comparto nuevamente para aquellas que no lo vieron, ahí está. Y feliz noche. Nos vemos en los próximos, seguimos creciendo y aprendiendo todas juntas. Feliz noche, Muchas gracias. gracias.